Y me da muchísimo gusto recibir aquí a Ale Haas, directora ejecutiva de Oxfam México. Ale, buenas noches. Buenas noches, Elisa. Qué gusto estar aquí. Qué gusto, Ale. Pues es un ejercicio que se realiza siempre en el marco de Davos, ¿verdad? Del Foro Económico. Estos tipos de reportes. Y ahora Oxfam presenta esto, que tiene que ver con la desigualdad en nuestro país. Porque mucho se dice en discursos oficiales, mucha gente lo cree y lo hace suyo, pero la realidad muestra cosas muy distintas. ¿Qué encontró Oxfam? Bienvenida, Ale. Muchísimas gracias. Pues mira, este año, como tú dices, todos los años hacemos el informe global y el informe sobre México. Y en el informe sobre México creo que hay, bueno, dos grandes hallazgos. El primero que tú mencionaste, que los milmillonarios aumentaron en México, pero en realidad lo que aumentó fue la cantidad de personas, pero son de las mismas familias. Ese es un poco el tema en México. O sea, de las mismas familias archimillonarias. Exacto. Sus familias, padres. O sea, no nada más el patriarca, ¿no? Porque generalmente además son empresas muy hombres, verticales y son hombres, la mayoría, no únicamente el patriarca es el millonario, sino ahora también sus hijos. Y entonces no cambia el apellido, cambia el nombre de pila porque van heredando o heredando en vida, transfiriendo activos en vida, ¿no? Pero siguen esos ultramillonarios patriarcas, digamos, los empresarios más, o sea, se suman. No es que hereden esa riqueza, sino que la aumentan, digamos. Exacto, ¿no? O en algunos casos sí hay una herencia, pero digamos que lo que ocurre muchísimo en México, o más bien lo que es particular de México, que no ocurre así en otros lugares donde hay también muchos milmillonarios, es que en México no cambia la lista. En México tenemos la misma lista de milmillonarios hace 20, 25 años, y esa lista, lo único que ha ido cambiando poco a poco es que se han ido sumando los hijos de los milmillonarios que van heredando, y como no hay impuesto a la herencia, pues heredan intacta, ¿no? Todos los bienes. Ese es un primer hallazgo. El segundo hallazgo, pero yo creo que es como la parte medular del informe, es cómo funciona un modelo extractivo en México, en tres sectores, pero es representativo de muchos otros. Nosotros cubrimos el sector turístico, el sector bancario y el sector de agua. Y lo que miramos es un mecanismo muy extractivo que nos recuerda, pues, realmente prácticas casi coloniales, yo te diría, Elisa, de personas, familias, empresas que acaparan bienes públicos, colectivos, por ejemplo, el agua, las concesiones han crecido enormemente, las mantienen para sí, crean alrededor de sus nuevas propiedades o de su nuevo acaparamiento una serie de reglas para proteger sus bienes, los explotan, les sacan todo tipo de ganancias y transfieren los riesgos a las personas. El caso más claro es el caso bancario, ¿no? Donde cuando hubo crisis bancaria, pues fue el erario público quien rescató a los bancos. Exacto, los tenemos que rescatar. Pero después del rescate, luego, digamos, los bancos actuales, que son muchos de ellos extranjeros, extraen de México una serie de rentas exorbitantes, una serie de, por ejemplo, cobros de comisiones bancarias que en México son mucho más altas que en otros países en los que operan. Sí. Y digamos que se quedaron pocos se quedan con los beneficios y muchos nos quedamos con las pérdidas. Oye, Ale, esta estructura extrae estos bienes de la nación, es decir, tiene que haber una, pues no sé si llamarle acuerdo, complicidad, colusión, negociación, diálogo entre estos empresarios privados y los gobernantes y los políticos y los funcionarios. Es decir, no podría suceder de otra manera. Es decir, se hacen multimillonarios principalmente con los recursos públicos. Lleva siendo la política económica de México durante siglos, te diría. Esa es la política económica de México. La política económica de México ha sido destinar los recursos públicos y sobre todo los últimos 30 años de privatización. Y eso los destinan los funcionarios, los gobernadores, los presidentes, ¿no? A lo largo de la historia del país han acordado que la política económica es que unos pocos van a explotar los bienes públicos y la mayoría se va a quedar. Tenemos un país todavía con 9 millones de personas en pobreza extrema y la mitad de la población en pobreza. A ver, eso te iba a preguntar, Ale, porque, bueno, para empezar, esto de separar
el poder político del poder económico, pues no ha sido, no sucedió, ¿no? Tal vez se incorpora el poder militar, no lo sé, a toda esta estructura. Pero pues uno de los logros del sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue la reducción de la pobreza, pero tengo entendido que la pobreza extrema, la más, no sé cómo llamarlo, Ale, ¿no? Por lo pronto la que se tendría que atender de manera inmediata, creció. ¿Cómo estamos en toda esta relación de las personas que viven en condición de pobreza en nuestro país y por otro lado la desigualdad? ¿Cómo lo entendemos? Tú que eres experta en estos temas. Mira, la mitad de la población, más o menos el 50%, vive en pobreza. La mitad. La mitad de la población. Y en los cuales 9 millones están en pobreza extrema. Es un poco más de lo que había al principio del sexenio anterior. Y es verdad que no se redujo, aumentó y la pandemia también tiene algo que ver con eso. Sí se redujo en 5 millones las personas en pobreza, eso es muy importante. Es resultado de una política de aumento del salario mínimo que en 20 años no había aumentado. Sí. O sea, parte de la extracción de riqueza de la población también tiene que ver con los salarios bajos. Personas que son dueñas del capital de la empresa y que pagan salarios bajos y por lo tanto sus ganancias, digamos, van para su bolsillo y no para socializar con los empleados de la empresa. Esa es otra manera de extraer riqueza. Y lo que vemos es que se ha mantenido, creo que hay dos cosas que notar, ¿no? Por un lado, insisto, un modelo económico que viene de mucho tiempo atrás, que se ha mantenido y que ahora que la presidenta habla de prosperidad compartida, justamente la parte de compartida no puede ser si seguimos con el mismo modelo económico. Y el llamado que nosotros hacemos es a mirar ese modelo económico, ver el daño que ha hecho por el hecho de que ha mantenido en pocas manos la riqueza y ha mantenido en pobreza. Se ha mantenido ese modelo, ¿no? Durante años. Durante años, a pesar de los cambios en las narrativas públicas. Eso te iba a decir, de unos porque, y de otros. Es parte de la narrativa de decir, no, y el modelo neoliberal nos llevó a no sé qué. Digo, no sé si sea el neoliberal, yo diría, es parte de, ¿no? Pero entonces es un modelo que tiene desde hace mucho tiempo esta dinámica pues muy dañina finalmente para la sociedad, ¿no? Absolutamente. Y luego en la riqueza, pues sí, aumentó a 22 mil millonarios, como te decía. Ajá. Misma lista, mismos nombres, mismas familias, distintas personas, digamos. Pero de manera muy notoria, me parece, y por eso insistimos en estos tres sectores, con ciertas poblaciones particularmente afectadas. Por ejemplo, en el tema turístico, lo que vemos es salarios muy bajos con personas empleadas solamente temporalmente, en la temporada alta de los lugares turísticos. Muchas de ellas son mujeres, muchas de ellas son mujeres precarizadas, mal pagadas, y con una carga de cuidados que no está siendo atendida por el Estado, ¿no? En el caso de las concesiones de agua, lo mismo, ¿no? En las comunidades más pobres lo que vemos es una alta carga de cuidados para las mujeres cuando tienen que ir por agua, mientras que hay concesionarios de agua que aprovechan el agua, que la utilizan, que la extraen, muchísimo más cantidad de la que tienen permiso en muchos casos, y el Estado, por ejemplo, no tiene suficientes inspectores para identificar cuando hay abusos, incluso ya en las concesiones de agua que se han otorgado. O sea, es decir, el aparato estatal, el problema que tiene es que es un aparato que no tiene las condiciones ni regulatorias ni institucionales para cumplir con las facultades que se requieren para tener control sobre esta gran explotación. Fíjate, en conclusión, pero bueno, invitamos a que lean el informe y que vean el del glosa del por qué cada uno de los términos, pero utilizan términos muy fuertes. Ale, dice, las empresas en complicidad con los gobiernos toman, transan, agandallan y lo llaman mérito. Uf, así es, tremendo. Ale, pues estaremos muy atentos al trabajo de Oxfam, al trabajo, a las propuestas. Ojalá la presidenta escuche también propuestas de la sociedad civil, ¿no? Creo que es un trabajo conjunto y es una responsabilidad que todos y todas tenemos, no nada más dejarlo al gobierno, y porque hay experiencia, hay indicadores importantes que se pueden seguir y hay propuestas. Entonces, que esto cambie, empiece a cambiar, porque no ha cambiado. Esperemos que sea una política económica que de verdad reparta las ganancias y no socialice las pérdidas.
Muchísimas gracias. Gracias, Elisa. Buenas noches.